Buenas noches, disculpen los minutos, un favor. Vamos a presentar el material, ¿ya? Un ratito. Buenas noches compañeras. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola Morelia, Madeleine, Lisbeth, Belinda. Buenas noches, Miss. María, Mónica, Charito. Buenas Y noches, Miss. Buenas noches, Yolanda, Dorita, Cintia, Sandra, Yulisa, Carmen, Celina, Lesenia, Anaís, Elisa, Leonor, Tania, Carmen, Daisy, Inés, Graciela, Rocío. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un gusto volverles a escuchar y al ver al menos las imágenes y sus nombres a través de la virtualidad. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con unos minutos de retraso, me van a disculpar. Fui a una visita médica y demoró demasiado. Bueno, estoy aquí, gracias a Dios, y estoy aquí. Ahora quiero ver dónde puse el material. Miss, una preguntita, por favor. Dime. Hay un examen, Ah, sí, me dicen un formulario. ¿Todos tienen la dificultad? Eso también les iba a preguntar. Sí, Miss, toda se ve la dificultad en ese examen, sale cero, no, por más que respondamos. Por más que respondan, no sale una calificación. no sale ni el examen desde la semana Ok. pasada. No podemos ingresar al examen, más claro. Ah, ya. Resulta, como tengo un Gmail y mi Gmail se ha, ¿cómo se dice? Se ha terminado, ¿no? Ya está muy lleno. Tengo que eliminar entonces algunos archivos. He hecho el formulario y de seguro debe ser ese el problema. No Tengo haga que, examen, Miss. por eso, pues, Maestra, buenas noches. Soy Dorita. Disculpe, yo sí he entrado al examen, ya le he contestado, solo que al final sale 0/0, no sale ninguna calificación. Por eso es que no sé cómo. ¿puedes volver a mandar lo que has llenado? ¿Tienes el enlace? Disculpe. ¿Tienes el enlace de de lo que llenaste? Sí, está en plataforma. No, el enlace me puedes volver a reenviar. A ver, lo voy a ver porque ahorita estoy con celular. El Ya, examen lo respondí a búscate, ya. través de la Ahí lo plataforma. solucionamos, chicas, ¿ya? Y si no se da este formulario, Por tengo que vaciar mi Gmail, eliminar. Qué raro. Bueno, pero no se preocupen si el error es mío, ahí todavía ese tiempo. Déjenme culminarlo. Hoy no. Mañana temprano ir a preguntar cómo puedo hacer para eliminar los archivos de mi Gmail, porque si no tengo que comprar más capacidad para el Gmail. Y es un costo. Pero la tutora no puede solucionar, no le entrega a usted y ellos que lo suban. No, yo soy la que hago el formulario. No, claro, pero ellos que le ayuden a subir, Miss. Y pues eso es lo que... le voy a pedir el favor a la Miss Bresi. A lo mismo. En el momento en el momento que terminemos. Muy bien, vamos a avanzar, ¿ya? Eso no nos va a ir deteniendo porque tenemos bastantes actividades que realizar y culminar con la exposición porque ya les queda ¿cuántas semanas para acabar el ciclo? Poquito. Cuando Prácticamente terminemos 3 con esta, de ahí Miss. nos queda 3 solamente semanas. 2 nada más. 2 semanas y se acaba la historia y pasan a un nuevo ciclo. Qué alegría. Muy bien, vamos a agradecer a Dios por la oportunidad de volvernos a reencontrar y volver a pedirle con esta oración para que haya la paz en el mundo. Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestras súplicas, nuestros idiomas se confunden como antaño en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos. Y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promueve tu evangelio
aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María Madre y envía a nuestro Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia los corazones y los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén, Señor Jesús, bendícenos. Bendice a nuestros Amén. estudiantes esta noche. Muy bien, esto habíamos visto. Y tendríamos que trabajar este tema de la narración oral. Los grupos que continúan, ¿están preparadas, están listas ya? ¿O empiezo yo primero mi clase? Sí, Miss, el grupo 5 ya Buenas está. noches. Buenas noches, El Misita, grupo cinco. disculpe. Sí, ya estamos listas, Miss. El grupo 5. ¿El grupo 6 está lista? ¿Está Sí, listo el grupo? Miss. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer 3 veces de aquí para poder empezar con las exposiciones, ¿ya? Porque si no nos vamos a atrasar también en este material que ya casi son las últimas clases, la última clase casi. Entonces vamos a trabajar hoy día qué es la narración oral. La narración oral es un método de comunicación o un medio de comunicación que se tiene que utilizar para que la docente pueda relatar una historia. Estas pueden ser reales o ficticias al grupo de estudiantes. Pero para relatar tiene que valerse ¿de qué? De la voz. Sin la voz no hay relato, ¿verdad? Salvo que tengamos algún problema auditivo, algún problema fonoarticulatorio, no se va a poder realizar de esta manera. Pero de la igual manera, las personas que tienen esta necesidad educativa especial también pueden relatar a través de sus manos, ¿no? Pero las docentes en el común y corriente, en el cotidiano, siempre utilizamos la voz para hacer nuestros relatos. ¿Por qué tenemos que utilizar una voz adecuada, un tono adecuado de voz para que el interlocutor pueda estar atento al relato que realiza la maestra, ¿ya? Entonces, relatar es escuchar una información y volverla a transmitir a otra persona. Qué bonito cuando alguien te relata una historia, te lo relata de una forma tan real, tan verídica, con el tono de voz adecuado, con los ademanes adecuados, con los gestos adecuados. Esta persona que lo recibió se siente tan impactada con el relato que continúa y transmite a otra persona. Pero si el relato no le cautivó, ahí murió la historia. Es lo que pasa cuando tenemos una situación muy alegre en nuestra vida diaria y nosotros lo relatamos con qué emoción, uy, yo me enamoré, y tengo mi pareja, y tengo esto, y tengo aquello. Entonces, esta persona que le contaste no se queda con la información, lo lleva a otra persona y todo el mundo se entera de tu felicidad. Lo mismo sucede con el relato en el aula. Entonces, toda narración oral se va a componer de una serie de sucesos. Por ejemplo, los cuentos que trabajábamos antes, que trabajamos en las clases anteriores, también es un relato. Un relato con una secuencia de acontecimientos lógicos y ordenados. Entonces, toda narración oral siempre va a tener una secuencia lógica, una secuencia que va a ir avanzando tanto en espacio y en tiempo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de narraciones orales? ¿Qué tipos de narraciones orales existen en nuestro nivel o para desarrollar dentro del nivel Miss, no se inicial? le escucha lo que habla. No te creo. ¿A todas? ¿A todos le pasa lo No, mismo? sí se le escucha, Miss, debe ser No, su... Miss, sí se le escucha. Sí Sí se se le Ah, escucha. escucha, ya me Miss. asusté. De Sí, Miss, se verdad. le no le escucha, escuchamos, Miss. yo no le escucho. Ah, Tu debe ser internet debe ser, compañera. algún problema debe haber en tu audio, hija. Revisa tu audio. Ya. Entonces, ¿cuáles son los tipos de narraciones orales que se trabajan en nuestro nivel? Existen diferentes y algunas que tienen características muy especiales para nuestro nivel, por ejemplo, las leyendas. ¿Qué son las leyendas? ¿Quién le podría dar lectura a las leyendas? A ver, vamos a escuchar. Yulisa. Ya. Leyenda. Las leyendas son relatos ficticios que se basan en hechos histórico real. Los personajes son hombres que comienzan siendo normales y están ubicados en un escenario real de la historia, pero que a medida que va avanzando la narración se convierte en un hecho completamente irreal.
Los personajes pueden llegar a adquirir poderes sobrenaturales y los lugares pueden cambiar por completo mientras el narrador lo cuenta. Para dar paso a la historia que le interesa, estas leyendas se han transmitido durante generaciones y cada narrador aporta su interpretación a la historia. Muy bien, entonces, una leyenda es un hecho o un relato que dice ficticio, ¿no? Basado en un acontecimiento histórico real, que a medida que va avanzando nos vamos dando cuenta que no puede ser real, pero es narrado de tal manera que llama la atención y cautiva al oyente y se cree que esta persona que escucha se encuentra en ese lugar ficticio. Entonces, en de las leyendas siempre hay personajes que tienen poderes sobrenaturales y puede dar paso a un fin interesante. Por ejemplo, ¿qué leyendas nosotros conocemos? Las de siempre y la de toda una vida. La leyenda de Papa Mauito. La leyenda de Manco Cápac y Mamá. Entonces, ¿es un hecho real, histórico? Sí, porque existían incas en esa época y existían las collas, ¿no? Y las collas en el incanato eran las mujeres que atendían el hogar y los hombres eran los hombres fuertes del campo. Entonces, es un hecho real con personajes reales. Pero a medida que va pasando la historia se convierte en un hecho ficticio. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a ver que del mar o del agua o del lago van a salir personajes? Y van a ser seres normales y humanos normales que van a caminar por la tierra y que van a tener una vara y esa vara tiene un poder único que se hunde solita en un lugar inesperado. O la otra leyenda, ¿cuál es la otra leyenda que hemos aprendido en la secundaria, en la primaria? Recuerden. De los hermanos Ayar. De los hermanos Ayar, ¿no? Ayarcachi, Ayarucho y no sé qué más. Son cuatro Ayar, ¿no? Y que tenían las 4 esposas, ¿verdad? Y cada uno con un poder sobrenatural. Son hechos, son personas reales en la historia, pero viven, la narración es un hecho ficticio, ¿verdad? Entonces, no solamente hay ese tipo de leyendas. Si ustedes entran al Google, en Internet, van a encontrar leyendas hechas para niños de diferentes nacionalidades. Entonces, les reto a ubicar una de esas leyendas. Entonces, ¿quién nos lee qué es una anécdota? Es otra narración oral. ¿Quién nos puede leer anécdota? Yo. Yo mismo. A ver, Rocío. Buenas noches. Anécdota. Una anécdota es otro de los tipos de narraciones orales. Estamos ante una narración corta que explica los hechos vividos por alguien en una situación extraña o incluso graciosa. Suelen narrar incidentes entretenidos que llaman la curiosidad de los oyentes y están basados siempre en hechos reales. Es cierto que cada persona narra las anécdotas de diferente manera y esa es la magia del lenguaje oral, que cada uno aporta su granito de arena dependiendo de la personalidad que tenga. Hay narradores que se ceñirán tal cual a los sucesos ocurridos, otros que exagerarán la historia y algunos que le quitarán hierro al asunto. Ya mis. Entonces, ¿qué es una anécdota? ¿Qué es una anécdota? Es un hecho, suceso que le pasó a un alguien, suceso, un hecho que haya vivido la persona, una experiencia que vivió. ¿verdad? Y que esta situación puede ser, ¿cómo puede ser esta situación? Extraño o gracioso, ¿no? ¿No? Incluso hasta graciosa o Sí. extraño, ¿no? Un suceso muy extraño. Y estas narraciones, por ejemplo, se van a ceñir directamente o sea, te lo narran y te lo cuentan tal conforme fue, o incluso en ocasiones se exagera la situación. Por ejemplo, una anécdota que haya tenido alguna de ustedes, de un hecho extraño. Por ejemplo, yo una noche me levantaba y me voy a mis servicios, joven, todavía tendría ¿cuánto? 16 años, 16 sería. Y estoy lavándome la mano y volteo hacia el frente y
Vi una imagen de un varón con camisa de vestir y pantalón. Abro y cierro mis ojos y vuelvo a ver, ya no había esta imagen. Entonces, para mí, esto fue un suceso extraño que caló mi vida, ¿no? Porque me asustó en ese tiempo. Y ya no quería caminar sola por el pasadizo. Entonces, es una anécdota extraña, por ejemplo. ¿Alguien tuvo o tiene o ha tenido hace muy poco tiempo alguna anécdota extraña? Buenas noches, yo Hola, le Victoria. cuento. Cuando vivía ahí en Iquitos, en mi tierra, una noche estábamos durmiendo, mi hija habrá tenido un añito o mesecitos habrá sido, estábamos durmiendo y ella dormía apegado, apegado de nuestra cama, ¿no? En eso yo, no sé cómo abro mis ojos y veo una sombra negra que la está cargando a mi hija le vi hacia el aire. Y yo grité, me asusté bien feo y mi hija se cayó. Y pucha, ha sido tan, pero tan impactante que no sabía, yo no podía ni hablar después, estaba así que temblaba porque le he visto al aire a mi hija y me chocó bien Ay, Dios santo. feo, me chocó, o sea, me impactó Ah, tan fuerte que, no sé, era una sombra negra, pero me parecía masculina, porque mm, estaba así, o sea, le levantó, yo le vi y era horrible, horrible. Nunca me ujú. voy a olvidar de eso. Y de ahí me tuve que cambiar de Obviamente. cuarto porque no quise, tenía miedo que se la lleven. Ay, señor. Bueno, es una anécdota Ese muy fue el extraña, hecho ¿no? que me Muy pasó a mí. espeluznante. Muy bien, gracias. Aurelia, Miss, ay, disculpe. Miss, buenas noches. dime. Miss, también le cuento mis anécdotas que me siempre me pasan. No sé si será de costumbre esas anécdotas. Cuando trabajaba, ¿no? El año pasado, estaba regresándome a las 11 de la noche y entonces vi a alguien que estaba en el frente de una puerta, ya para llegar a una curva. Entonces, yo pensé que era una persona, ¿no? Pero cargaba a un bebé, la señora, con el cabello largo, tapado, toda la cara. Yo decía, ¿pero por qué está así tapada? Pensé que de repente se había bañado, pero ya era tarde, la noche mía, era ya más o menos aproximadamente las 12:30 por ahí. Y en esa parte no había nada de gente. Y me iba acercando, y al final vi una moto. Se estacionó frente a la persona que estaba, según yo, parada. Y cuando pasó la moto, levanto mi cabeza para ver a la señora con el bebé. Ya no estaba la señora. Ay, Dios. Y es bien feo. De ahí otro día también, una noche, Muy estaba bien. viniendo de una reunión y de pronto empieza a silbar el tunchi. No sé si conocerá el tunchi, silbó No. el tunchi y yo empecé a correr, a correr, a correr, a correr. Y de pronto, miré hacia el piso y veía que era un ave, yo corría y ya me alcanzaba, era una tremenda ave, pero silbando, así con una voz gruesa. Y como yo estoy pegada mucho a la iglesia, y empecé a orar, a pedirle a Diosito que me proteja, y yo voy a ser fuerte con la ayuda de Dios, y que voy a llegar a mi destino. Corría, y era como un ave que me quería agarrar, Son situaciones extrañas que nos suceden y que quedan como parte de nuestra historia, ¿no? Pero así como hay situaciones extrañas, acá ahora tu audio, Aurelia, creo. Ya, Así Misita, como hay gracias. situaciones extrañas, también hay situaciones graciosas. Por ejemplo, a mí me habrá pasado tantas, pero no recuerdo, pero me acuerdo esto de mi compañera. Apague su audio, alguien tiene prendido el audio. Ya. Entonces,
Ella me dice, que en paz descanse mi compañera Luz, mi compañera Luz Marina. Ella dice que viajó a Chile después que culminamos la universidad. En esos tiempos, hace 25 años, que terminamos la universidad, 26 años, en Lima no había pues lugares con lunas transparentes, ¿no? Los bancos tenían sus puertas enrollables, en su mayoría, o rejas. No existían las lunas transparentes. Ahora, hoy en día, estas son de moda, ¿no? No hay banco que no tenga lunas transparentes para el ingreso. Llega mi compañera a Chile a trabajar muy jovencita y dice que ella empieza a caminar por las calles y sigue caminando y pensó que no había nada y se va de frente contra la luna. Ella pensó que seguía la calle, que seguía, que no había nada despejado, estaba despejado, pero se dio con el rostro en la luna. Para nosotros fue muy triste al inicio, pero también fue un mate de risa. Nos reíamos con ella de la situación que había pasado. Me dice como si no conociera el espejo, era tan limpio el espejo que me di contra la luna. Y la gente, ya los carabineros que dicen, son carabineros, se les dice a los policías, son los que lo levantaron, la recogieron del tropezón que se dio. Y así cada una de nosotros tenemos anécdotas muy graciosas, muy chistosas, que también les contamos a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas tú a la escuela y le dices, va a ser tu motivación, le dices, muy bien chicos, ahora les quiero contar algo que me ha pasado antes de venir a la escuela. Estaba caminando con las zapatillas nuevas y de repente hubo un charco de agua y no me di cuenta y cataplum, el charco, pisé y todo se me mojó. Y eran mis zapatillas nuevas. ¿Puedo contar una anécdota graciosa? A ver, cuéntanos, por favor. Ya. Bien, es con referente, le pasó a una hermana. En el año pasado, viendo esa plaga de grillos, cantidad de grillos que hay acá, a veces se pone en Sullana después de las lluvias. Y entonces mi hermana estaba con su moto, la había dejado en una cochera y había dejado colgando su casco. Y como apurada, se coge su moto y se pone el casco. Y luego dice, cuando iba manejando, le picaba su cabeza. ¿Qué será que me pica la cabeza? Y como iba manejando, no se podía rascar, ¿no? ¿Qué será que me pica? Y cuando ha llegado a cierto lugar que iba, dice que se saque el casco y cuando los 7 grillos en su cabeza que le andaban picando. Asustada porque los grillos acá, o sea, son un poco que te dan así pues como temor, ¿no? Que te caigan en el cuerpo, como una cucaracha, así parece, ¿no? Y pues el chiste ha sido de que al verse ella dice que por eso pensé que eran piojos que me andaban en mi cabeza y eran las patas de los grillos que me picaba demasiado. Entonces, pues ya mi sobrinita al ver los grillos ha salido gritando porque se les teme acá a los grillos, ¿no? Y le pasó pues algo muy, muy desagradable a ella y a la vez que nos contó fue chistoso para risa y risa. Me imagino. Dice que en el verano allá en el norte, en Piura, hubo la plaga de grillos, ¿no? ¿Así? Demasiado grillos hubo. Eso me contó una amiga que llegó de allí, me dice la cantidad de grillos era insoportable en la comida, en la cama, donde sea, y tenías que poner varios tules para cubrirte y no te puedan tocar los grillos. Sí, ¿Eso fue así? Eso fue. Gracias, Miss. Muy bien, gracias. Entonces, una anécdota es también una narración oral, es parte de nuestra vivencia y pueden ser reales, pueden ser extrañas o graciosas. Ahora, ¿qué es un mito? También es parte de la narración oral. ¿Quién nos puede dar lectura a los mitos? Yo, Miss A ver, Morelia. A ver, Morelia. Nombre de una novela, ¿no? Morelia. Sí, Miss. Los mitos son relatos que cuentan historias sobrenaturales acerca de hombres que han obrado prodigios o acciones que han llevado a cabo los dioses. Los mitos más comunes provienen de Grecia y tienen personajes como hombres, semi-hombres, dioses, monstruos o animales fantásticos. Los mitos se caracterizan por estar llenos de metáforas de la vida real y comúnmente
Usan personajes inventados para resaltar situaciones reales. Puede existir mitos más modernos de personajes que se han tratado como auténticos héroes y sus hazañas han ido pasando de boca en boca. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces los mitos aparecieron en la Grecia y habla sobre muchos personajes de la mitología, ¿no? Como quién, por ejemplo, como Zeus, el dios del mar, ¿verdad? Y también hay un mito en que dice que este personaje tenía sus hijas que vivían debajo del mar y que estas eran pues las sirenas. En la historia de Homero hay una historia donde cantan las sirenas y el hombre no puede soportar el sonido de ellas y se convierte en cera. O simplemente ya no continúa el camino y hace de regreso nuevamente a donde están las mujeres. No recuerdo si es en la Ilíada o en la Odisea. Y así tenemos también mitos para niños, mitos griegos contados para niños, como dice mire, si ustedes entran a internet van a encontrar estos pequeños historias orales para los más pequeños. También otro es el que ya hemos trabajado bastante, el cuento, ¿no? Es otro tipo de narración oral, donde se relatan pequeñas historias recibidas a través de la tradición y explicado de modo oral. Suelen estar ubicados en un solo escenario, aunque a veces sucede en varios lugares, pero nunca tantos como no podemos encontrar en una novela. Suelen ser de corta duración y están pensados para transmitir algún aprendizaje a la persona que lo esté escuchando sin ser demasiado directo, es decir, permitiendo que tenga que reflexionar durante un tiempo. Otro es el relato en sí, ¿ya? Un relato es otro tipo de narración oral. Puede haber narraciones largas, disculpen. Pueden ser narraciones largas o cortas. Estas pueden ser explicadas en primera persona, pero de repente puede cambiar de narrador. Se puede utilizar diferentes voces para dramatizar la historia y puede estar basado en hechos reales o ficticios. El objetivo de un relato es entretener al oyente e intentar que empatice con el narrador, para que la historia no se quede simplemente en una anécdota, que provoque una respuesta por su parte. Este suele ser el tipo de narración oral más extenso. ¿Qué es un relato? Un relato está siempre dirigido por un narrador. Un narrador es el que relata la historia, el cuento o la situación que desee transmitir al interlocutor. El relato muchas veces tiene que tener como personaje principal a un narrador experto en voz, experto en gestos, expertos en timbres de bajadas y subidas, expertos en movimientos y gestos, no en movimientos con brazos y piernas, ¿no? Sino también puede ser solamente gestos y algunos pequeños movimientos, cogiendo un cuento, cogiendo un libro o simplemente narrando de forma oral con lo que ha guardado en su cabecita, ¿no? Lo tiene aquí guardada la historia y solamente lo empieza a narrar. No es necesario que los personajes de la historia hablen, porque el narrador está haciendo ese papel. Por ejemplo, cuando él dice, allá en un lejano bosque habían 3 chanchitos y salen los 3 chanchitos. Uno de ellos decía que tiene frío. Y entonces el hermanito le dijo, no te preocupes, haremos una casita de ladrillo. Y el segundo hermanito dijo, no, mejor una casita de madera. Esas son más resistentes. Entonces el narrador le tiene que dar vida a la historia. Aparte que él está narrando, los personajes van trabajando sin necesidad de que éste interprete un lenguaje oral, porque el narrador está haciendo ese trabajo. Entonces, chicas, yo acá hay ejemplos de narraciones, aquí hay ejemplos de narraciones de historias, de algunas lecturas de algunas leyendas, de algunas anécdotas, de mitos, de cuentos, de un relato como el de Sancho Panza. Y acá hay puntos para considerar
para capturar la atención del oyente al momento de hacer una narración oral. Pero aquí yo tenía algo, miren, la mirada. Esto de aquí lo van a leer ya ustedes solas porque no nos va a dar tiempo para poderlos explicarlo, leerlo en este instante, porque ustedes son las que van a exponer y ya, si no el tiempo se nos va a quedar corto. Pero les quiero mostrar este pequeño video para que tengamos ideas sobre la narración oral. Espérenme, chicos. Es un navegador. Está. ¿Y cómo narrar un cuento? Hola, Escuchen. bienvenidos. Soy Alba Jiménez. Hoy vamos a aprender cómo narrar un cuento. Lo primero que debes saber es cuál es la diferencia entre narrar un cuento y leer un cuento. El cuento es un relato breve, de contenido expectante. La acción se va intensificando conforme nosotros vamos avanzando en el relato o lectura del cuento. La diferencia es que cuando narramos un cuento vamos exponiendo las partes principales del cuento. No aparece la gramática y la modalidad es nada más la narrativa. En cambio, en la lectura del cuento no vamos a obviar jamás el detalle gramatical. Vamos a hacer énfasis en las comas, en los puntos, en los signos de exclamación y de interrogación. Debes saber cuáles son las partes importantes a desarrollar cuando narramos un cuento. De los cuentos se cuenta el argumento. No se memorizan los detalles del cuento. Basta con entender y comprender la idea general de este. Si se olvida algún detalle, se puede improvisar en la narrativa. También hay que escoger los cuentos cuyos argumentos resulten atractivos para los niños, no para nosotros como adultos, que siempre vamos con la intención de que quede una enseñanza. A los niños les gusta la aventura, la acción, y debemos entender el cuento, leerlo varias veces antes de meternos al detalle de la narrativa. Hay que seleccionar el lugar apropiado. Por ejemplo, un lugar tranquilo, sin ruido y sin distracción. El niño, cuando se va a acostar, le gusta que le lean un cuento. Él está cómodo. Significa que puede estar viendo el techo o viendo a la persona que narra el cuento. En el caso de las escuelas, los profesores optamos por sentarnos y que los niños estén alrededor nuestro. Lo que ellos miran nada más es a nosotros, como docentes. Y no nos vamos a poner de espalda a una ventana, por ejemplo. Vamos a tener siempre algo que sea una pared sólida, o la pizarra, o un árbol, o algo que concentremos toda la atención en el narrador. Hay que evitar ser demasiado teatralizados, demasiado exagerados en la narrativa, pero no hay que dejar de lado el hecho de hacer ruidos, bajar la voz, subir la voz. Todo esto es importante dentro de la narrativa, pero sin caer en el histrionismo falso, porque a los niños tampoco les gusta. Tiene que ser todo correctamente narrado. Observar también los gestos de los niños o el niño. Si se sorprende, si se sonríe, si le gusta, ellos con sus expresiones nos van indicando el interés que tienen en el cuento. La narración se va perfeccionando con la práctica. A más veces narremos cuentos, más nos va a salir más lindo, nos van a mostrar los niños más interés y vamos a encontrar sonidos adecuados para cada una de las acciones que vamos narrando. Recuerde que hay que definir la acción que va a narrar, cómo intervienen los personajes, cómo se organiza la historia. Esto siempre debe ser así: introducción, nudo y desenlace. No podemos dejar un cuento a medias, salvo que el niño se haya dormido, pero por lo demás siempre tenemos que jugar con estas tres partes. Hay que situar la acción en el espacio y tiempo, dónde se desarrolla la historia y en qué tiempo. Cuando digo en qué tiempo me refiero, decimos, esto ocurrió hace mucho tiempo, o esto es en el futuro, o esto pasó ayer. Hay que siempre ubicar en los tiempos a los niños. Hay que precisar cómo se va a narrar la historia. El narrador lo está contando o lo narra en tercera persona o lo va a narrar en primera persona.
te voy a contar algo que a mí me pasó. Entonces, dependiendo de cómo lo haga, manténgase en ese hilo. A veces empezamos contando en primera persona y terminamos contando en tercera persona y hacemos un desastre. Recuerde que para que el cuento le salga bien narrado, usted lo debe leer varias veces. Hay que ensayar y ejercitarse, ordenar mentalmente el progreso de la historia. También hay que visualizar a los personajes, darles una imagen mental, tener muy claro cómo son los personajes para poder responder de manera correcta cuando los niños le pregunten. Hay que establecer un clima relajado, esperar en silencio, colocar a los niños en semicírculo y nosotros tenemos que estar más o menos a su altura. Por favor, no se ponga muy en alto porque a los niños les empieza a doler el cuello. Más o menos tiene que estar, o usted se sienta junto con ellos en el suelo o en un banquito pequeñito, pero no muy alto. Eso no es aconsejable. Eso sale en las películas, pero no debe ser así. Usted debe estar a la altura de ellos y sentirse uno más con el cuento. Y si está, bueno, es en el caso de los padres de familia, usted se debe acostar junto a ellos y empezar la narrativa, o estar sentado fuera de la cama, pero también al mismo nivel. La idea es que ambos estén cómodos. Hay que usar un tono de comienzo siempre suave. Había una vez. Vamos a empezar desde abajo, no vamos a empezar muy animados desde el principio. La expresividad de la voz se la vamos a dar a cada personaje. Y el ogro decía, y hacemos eso. Y la princesa sufría, y vamos bajando de acuerdo a los personajes que vamos introduciendo. El tono de voz y la entonación es fundamental para que la narración sea perfecta. ¿Qué otra cosa debemos recordar? La sonorización del cuento. Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de un modo especial las palabras rimadas o las palabras especiales es muy importante. Y ¡pum! Y ¡paf! Ese tipo de cosas a ellos les divierte mucho. Hay que hacerlos participar a los niños. Hay que dejar pautas. Hay que invitarles a intervenir. Por ejemplo, decirles, ¿y cómo ruge un león? Y los niños lo hacen. Y la puerta se cerró, hizo un ¿cómo hizo la puerta? ¡Fa! Y los niños van a hacer todos esos sonidos interactuando con el narrador. Recibir los comentarios de los niños es importante. Ellos nos dan pistas de cómo van interpretando las cosas y usted se va a sorprender de lo que le van a decir. Hay que hacer participar a los niños dejándoles pausas. No siempre vamos a ser nosotros, en el caso de la narrativa de un cuento, los que vamos a hablar, porque a ellos les gusta también participar, sobre todo cuando ya entendieron cuál es el papel de cada uno de los personajes. Recuerde que lo más importante es disfrutar el cuento. No se puede fingir que estamos disfrutando. Si el niño se da cuenta que usted lo está disfrutando, ellos también lo van a disfrutar. Vamos a narrar cuentos en la escuela y a narrar cuentos en la casa. Que estén muy bien y Muy bien. Hemos escuchado algunas sugerencias y aclaraciones respecto a los cuentos o a las narraciones orales, ¿no? Dice que debemos empezar con un tono de voz muy bajo y a medida que vamos avanzando el tono puede ir subiendo y vamos adquiriendo la voz de los personajes. Si los personajes son seres muy rudos como el león, como un tigre, la voz también será ruda. Pero si aparece en esa historia una sirenita, una muñequita, entonces apareció una linda niña y vamos cambiando el tono de voz, ¿verdad? Y también nuestros gestos. Muy bien, chicas, con estas recomendaciones vamos a dar por concluido el tema de la narración oral para dar pase a nuestras colegas en la exposición siguiente. Grupo número 5 puede presentar, por favor, su trabajo. Grupo 4 continúa mi. Me dijeron que el grupo 5 ya estaba preparado, por eso es que anoté. Yo sé que falta el 4, pero el grupo 5 me levantó primero la mano. ¿Ya está preparado el 4? Sí, Miss, un ratito ahorita Sí. le... Entonces vamos a ¿Cuatro? respetar Sí. el orden, ¿ya? Grupo ¿Cuatro? 4, si está preparado, a ver, vamos a... Daphne. Mm. Ajá.
Ya me dice. Este es del grupo 5. 4 o 5, disculpen. Parece que la me dijo el 4. 4. El grupo Ahí hay 4 dice que estaba ya listo para la exposición, para respetar el orden. Ya me salí, Miss. A ver, otra vez voy a volver a compartir. Ok. Ajá, ahí está. ¿Se ve? Acá arriba. ¿Se ve, Miss? No, ¿Verdad? tienes que abrir primero antes de entrar. ver. Primero abre. Se demora un poco. Ya está abierto. Tienes que descargar, compañera, primero. Compañera Dafne, si no yo lo comparto. No está aquí, ya lo ver. Pregúntale. Vuelve a hacer esto. ¿Seguro? Sí, de nuevo, no. Ya, ahora sí. Ya está presentados el PPT. Sí, ya. Uy, se fue. Se fue la imagen. Dile. Ahí, Miss. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. A ver. Voy a bajar un poquito. Nos ha tocado el tema de las adivinanzas. Uy. Ya. Tenemos, hay unas imágenes, ¿no? De las adivinanzas, una introducción. Luego tenemos lo que es, ¿qué es una adivinanza? O pregunta. Las adivinanzas son una forma de acertijo sencillo, generalmente rimado, en los que se describe de manera enigmática o figurada un referente concreto para que la otra persona intente descubrirlo. Generalmente tiene forma de rima, son de tradición oral, es decir, se transmiten de una persona a otra y de ese modo se comparten. Y como dato también es un juego de palabras para que alguien adivine de qué se trata, a modo de entretenimiento o pasatiempo. Siguiente. ¿Para qué sirve? Suelen ser empleadas como instrumento pedagógico, es decir, en la educación inicial, para fomentar la imaginación, el pensamiento deductivo y la reflexión sobre el lenguaje. ¿Cómo se realiza? Se puede introducir de la siguiente manera. Como adivina, adivinador, o a qué no lo adivinas, voy. Algún tipo de elemento orientador que introduce las pistas necesarias para hallar la respuesta, a menudo descomponiendo sus palabras o disfrazándolas en un contexto en el que pueden ser desapercibidas. Luego tenemos ejemplos de adivinanzas cortas. Y luego por acá está. Formas de adivinanzas, características y tipos de adivinanzas. Estructura, tipos. En estructura, generalmente las adivinanzas presentan una pregunta o enigma que requiere una respuesta ingeniosa o astuta. En tipos, hay diferentes tipos de adivinanzas, incluyendo las descriptivas, metafóricas, humorísticas y las que implican juego de palabras. Estimulan el pensamiento abstracto y la inteligencia. Las adivinanzas ayudan a estimular el pensamiento abstracto, tan necesario en el proceso de aprendizaje. Mejoran la memoria cuando los niños aprenden las adivinanzas y están ejercitando su memoria.
Miss, también tenemos como grupo cada una adivinanzas cortas. No sé si lo puedo dar el paso a mis compañeras para que. Compañera, una de adivinanzas, le doy el pase. Compañera, buenas noches. Buenas noches, Miss. Mi adivinanza cortita. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Siguiente. Miss, buenas noches, compañeras. Yo también tengo una adivinanza cortita. Chiquitito como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Qué será? ¿Qué será? Siguiente. Pero que no dejan responder. No han respondido. Ya, La nadie primera más. es la Blanca pera. por dentro, verde por Segundo fuera. el candado. ¿Quieres que te lo diga? Espera. La pera. ¿Y el segundo? El candado. Sí, compañera. ¿Quién más? Compañera, buenas noches. Yo Soy también. gordito. Soy gordito. El audio. Habla, compañera, yo le espero. Ya, buenas noches, compañeras. Soy gordito, muy redondito. Vivo en la granja y soy muy cochinito. ¿Quién soy? Ahí le presento el dibujito. El cerdo. Cerdo. A ver, dentro carbón, fuera madera y voy contigo a la escuela. ¿Qué es? Lápiz. El lápiz. Ya. Siguiente. Vivo en el bosque, trepo a los árboles y como piñones, aunque no tenga alas, parece que vuelo como los aviones. ¿Qué es? La hoja. No. La mariposa. ¿La avispa? Tampoco. Compañera, de vuelta, ¿puedes repetir su pregunta? Por favor, su adivinanza. Vivo en el bosque, trepo a los árboles y como piñones, aunque no tenga alas, parece que vuelo como los aviones. La Hay ardilla. que pensar. No. La ardilla. Sí, la ardilla. Miss, yo, escamas, pero no es un pez. Tiene corona, pero no es un rey. ¿Qué es? La piña. Muy bien. La piña. Así es. Siguiente. Ya no hay. El mío. ver, el Tengo suyo. agujas y no sé coser. Y tengo números y no sé leer. ¿Qué es? El reloj. Ah, Muy ¿este? bien. ¿Nadie más, chicas? Sí, yo soy verde, me gusta saltar, jugar en el charco y también sé croar. ¿Qué es? La rana. Sí. Yo tengo uno. Ojos enormes tengo, que cierro por el día y por la noche los abro al ejercer mi puntería. ¿Qué será? ¿Qué será? La lechuza. Eso no es la lechuza. Ajá, por ahí, ¿no? El búho. El búho. El búho, muy bien. Ahora yo les quiero presentar algo. Muy bien, vamos. Vamos a seguir jugando un ratito más aquí con las adivinanzas. Hay adivinanzas virtuales como esta, miren. Ahora que la tecnología está invadiendo las aulas y que en 5 años tenemos las competencias transversales, que son las TIC, el uso de las TIC, miren esta, las adivinanzas de Martín. Las adivinanzas por Martín. Pídale al nombre de Martín para continuar. A ver, vamos a escuchar ya un ratito. Ahora, atentos, ¿ah? En el agua siempre vivo. Plateado es mi color. Veloz como el rayonado, como me llamo yo. ¿Cuál será la imagen correcta? Tiburón. 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 Muy bien. Los tiburones.
No parece. Plátano es. Quien no lo adivine, un tontorrón ¿Cuál es. es? Plátano. 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 Soy un dibujo animado. Cada cosa que hagas bien, más adelante iré. Si llego al final, sorpresa me dan. ¿Cuál será? Soy un dibujo animado. Cada cosa que hagas bien, más adelante iré. Soy Si un llego dibujo al final, animado. Cada cosa que sorpresas me hagas dan. bien, más adelante iré. Si llego al final, sorpresa me dan. Está ¿Cuál difícil. será? Está difícil, ¿no? Ay, vamos a probar este. Uh-oh. Uh-oh. Ah, ¿Qué es almanaque? Muy bien, has acabado mi juego. Para acabar el juego, dale a la... hicimos 60 puntos. Entonces no hay este pretexto para nuestros niños pequeños. Y así vienen otros más. ¿Ya? Entonces también tenemos hoy en día las adivinanzas virtuales. Para llevarla al aula, si es que tienen la tele, tienen el internet a la mano, van parando la imagen y los niños van descubriendo. Muy bien, gracias al grupo de las adivinanzas, vamos a invitar ahora al grupo número 5. Suban su trabajo, por favor, porque a sus compañeros les sirve el material que ustedes han trabajado esta noche. Vamos, grupo número 5. Marionetas, qué bonito. A ver, vamos a aprender de ello. Muy buenas noches, compañeras todos. Nosotros somos el grupo 5. El tema es las marionetas. Integrantes, Yulisa Chuquillán Medrano, la quien le habla, Madeline Clemente Bonifacio, Lila Silvano Lomas, Edith Catherine López Guamán, Tania García Torres, René Ramos Sánchez, Daisy Rojas Pérez, Marta Marimar Álvarez Condori, Jennifer Chupingawa Zangama y Giovanna Guamaní Zambrano. ¿Qué son las marionetas? Las marionetas son muñecos articulados que se usan más que nada en los teatros o en algunos escenarios pequeños como para los niños, ¿no? Que nos que representan algunos personajes, distintos personajes que nosotros le queramos poner como animalitos o personas, ¿no? Estas marionetas en lo general están controladas por hilos, como acá vemos algunos, la mayoría, pero hay también algunos como marionetas así pequeñas como estas, o también como palitos, con palitos. También se pueden hacer con papel de colores, cartones, con maderita, y en general estas están hechas con madera, de tela, como estos que se ven acá abajito, y los manipula el titiritero para que él haga las historias, de acuerdo a las historias, a los cuentos que se hacen en un teatro, eh, ellos hacen los personajes que van a hacer, ¿no? Y en estas marionetas cobran vida, más que nada en los escenarios, porque estos marionetas empiezan a hacer historia, cuentos en cada teatro o escenario, ¿no? Ese es de acuerdo a lo que son las marionetas. También pueden ser fabricadas de madera, cartón, plástico, etc. El siguiente pase le doy a mi compañera de la historia de la marioneta. Ya, buenas noches, gracias compañera por el pase. Bueno, vamos a continuar con la historia. Bueno, desde hace tiempos antiguos hasta ahora, hasta el presente, estas marionetas, ¿no?, nos han entretenido, nos han educado, nos han transmitido historias de generación en generación. Es por eso que estas marionetas tienen sus raíces antiguas, ¿no?, desde las civilizaciones antiguas, y estas figuras eran manipuladas con cuerdas o palos que servían como medios de comunicación. Utilizaban en rituales y también para entretenimientos en las antiguas culturas. Durante la antigua Grecia y Roma, estas marionetas eran o funcionaban como entretenimiento teatral. En la Edad Media, los titiriteros recorrían de ciudad en ciudad o de pueblos, llevando estos coloridos espectáculos, ¿no?, a la población, a la gente, para que ellos, a través de esos títeres, ellos podían expresarse, comentar sobre la política, la religión, la vida cotidiana, pero de una manera con humor o burla, ¿no?
como se le dice, satírica y a menudo provocativa. Las marionetas experimentaron un renacimiento artístico ya donde los artesanos comenzaron a crear marionetas de alta calidad, porque ya ellos usaban maderas que los tallaban, utilizaban las pinturas y tela. Además de eso, para que realce su belleza, lo hacían casi reales, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el público esté cautivado de esas marionetas. Y aquí los aristócratas eran los que, al ver este tipo de marionetas, lo usaban como colección, ¿no? Para su colección. Ahora, hay un día específico que se celebra el Día de la Marioneta, y esto es a nivel internacional, que es el 21 de marzo de cada año, donde en el Día Mundial de la Marioneta se lleva a partir desde el año 2023 en adelante, ¿no? ¿Y quién hizo todo esto posible? La Unión Internacional de la Marioneta, que por sus siglas son conocidas UNIMA, que fue fundada el 20 de mayo de 1929 y cuenta con centros y miembros repartidos por todos los países del mundo. Son algo de alrededor de 90 países que lo conforman, ¿no? Y acá vemos el representante de la UNIMA en Perú, ¿no? Que su nombre es UNIMA Perú. Ellos entonces se encargan de transmitir ese arte de las marionetas, ¿no? Es una celebración que está pensado en ellas y dar a conocer ese arte especial, que algunos tal vez todavía no lo conocen a profundidad y entonces busca salvaguardar, mira, de esa historia larga que han tenido, esa tradición que nos han transmitido, ¿no? Traerlas ahora y darnos a conocer. Como vemos acá en la imagen, aquí está la UNIMA y tiene unas estatuas donde están los marionetas más representativas a nivel del mundo, ¿no? Y fue fundada en Checoslovaquia en 1929. Esta organización es la más antigua, ¿no? De las marionetas del mundo. Bueno, doy el pase a mi compañera para que nos pueda hablar sobre las ventajas del uso de las marionetas. Entonces, y compañeras, me tocó hoy día dar las ventajas de usar las marionetas. Una de las ventajas de las marionetas ayudan a desarrollar la inmigración de los pequeños, además de estimular su capacidad de concentración y la coordinación. Ojo, mano, también son perfectas como recursos educativos, puesto que los niños y niñas puedan aprender mientras se divierten contando e inventando historias. Como todos niños, ¿no? Ellos cuando ellos muestran, tienen títeres o tienen unas marionetas, ellos a veces inventan, ¿no? Están haciendo sus cuentos, pueden hacer sus cuentos de los chanchitos, de cualquier cuento que ellos se pueden inventar, ¿no? Las marionetas son una herramienta muy valiosas y efectivas en el ámbito educativo para los niños. Estas representaciones teatrales de marionetas pueden ser utilizadas para enseñar de una manera lúdica y divertida, lo que resulta muy atractivo para enseñar de una manera lúdica. Para los pequeños, además, las marionetas permiten la interacción entre el niño y el objeto, lo que ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Estos marionetas también les ayuda a los niños también a desarrollar sus emociones, pueden ser emociones tristes, alegres, o ellos van a reflejar lo que ellos muestran en sus emociones en el titiriteo, ¿no? O en las marionetas, ¿no? Y también ellos también se socializan entre compañeros y pueden hacer como un pequeño teatrito, ¿no? Y así poco a poco ellos van aprendiendo, ¿no? Eso es todo, mis. Gracias. Paso a mi compañera. ¿Quién va a ser? Compañera, ¿quién va a ser la otra? Lila Silvano. Mis buenas noches y compañeras.
Ahora les voy a hablar cómo elaborar las marionetas. Acá tengo un pequeño ejemplo. Dicen, ¿no? Las marionetas son unos objetos muy especiales. Se puede construir con las propias manos. Una marioneta, dicen, ¿no? A tu gusto y a tu medida. Pero primero hay que decidir el tamaño que tendrá, ¿no? La marioneta, dibujar la estructura, el modelo de repente, ¿no? Cómo se va a narrar, ¿no? De repente le ponen triste o feliz o animalitos, ¿no? Hay de todo modelo. Pero lo más importante es que para elaborar las marionetas, que esté un adulto. Tu audio, Lila, se cerró. Miss, ¿Alguien me creo, puede ayudar a leer? sí, Miss, creo que sí, se le fue, creo, la señal. En los materiales, necesitamos para elaborar unos marionetas, un rollo de papel de cartón, 2 palos largos, lana, arcilla, papeles de colores, 2 tapas medianas, reglas, cortador, tijera, pegamento blanco, cinta de enmascarar de 2 pulgadas, lápiz. Una vez dibujado el rostro y todo lo que se va a necesitar, pegan la cabecita y todo teniendo en cuenta las ubicaciones con lo poco de cinta aseguran los extremos, dando estabilidad y movilidad a la marioneta. Con los colores y pintura o marcadores decoramos el cuerpo del personaje y al final está lista para iniciar su primera obra. Ya misita. Siguiente compañera. Tania García, por favor. Sigo con esta sesión. Voy a apagar mi cámara. Apágalo tu cámara para que puedas exponer. Diferentes contextos, como educativo y cultural y terapéutico, y de entretenimiento. En el contexto de cultural y tradicional, Ayúdenle a leer, por favor. para reservar folclóricos. El Te escucho claro, recién se te escucha claro, hija. Tu internet se va y se viene. A ver, continúa. El entretenimiento ofrece espectáculos teatrales. Son utilizadas en medios en el ámbito de juegos y ocupacionales. Ayuden, compañerita. Ayudar en la habilidad. Ya, yo lo termino, Miss. En el ámbito terapéutico se utilizan en terapias de juego y ocupacionales para ayudar en la expresión de emociones y en la mejora de habilidades motoras. Siguiente compañera. Marta Marimar. Creo que no está la compañera. Ya.
Creo que no está la A ver, compañera Marta sí que Marimar. no sabe, vamos. Ya, tipos de marionetas que se Vamos. pueden utilizar con los niños de acuerdo a su edad. El primer año, marionetas de dedo. Son pequeñas y fáciles de manipular, ideales para captar la atención de los niños pequeños. Marionetas de tela suave, con colores brillantes y texturas suaves. Son seguras para los bebés y estimulan sus sentidos. Para niños de 2 años, marionetas de mano, con movimientos simples y expresivos. Son perfectas para contar historias sencillas. Marionetas de dedo siguen siendo una buena opción para esta edad, ya que son fáciles de manipular. Para niños de 3 años, marionetas de guante, con personajes más detallados y expresivos. Son ideales para estimular la imaginación y la creatividad. Marionetas de dedos siguen siendo adecuados para esta edad y pueden utilizarse para contar historias cortas. Para niños de 4 años, marionetas de varilla, con movimientos más complejos. Son ideales para representar personajes con mayor detalle y expresión. Marionetas de guante. Siguen siendo una buena opción para esta edad, permitiendo representar historias más elaboradas. Niños de 5 años. Marionetas de sombra pueden resultar fascinantes para los niños de esta edad, ya que ofrecen una forma única de contar historias a través de la sombra. Marionetas de varillas, con personajes más elaborados y movimientos más complejos, son ideales para estimular la creatividad y la imaginación. Recuerda siempre supervisar a los niños mientras juegan con marionetas para garantizar su seguridad y asegurarse de que el tipo de marioneta elegida sea apropiada para su edad y nivel de desarrollo. Siguiente compañera marioneta que le toca. Giovanna Guamaní. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Miss, voy a desconectar mi cámara para no tener problemas con el internet. Siguiendo con la exposición sobre las marionetas como recurso educativo. Las marionetas de madera se han convertido en un juguete imprescindible en la actualidad. Como dijo mi compañera, de generación en generación, las marionetas de madera son estupendos como recurso educativo. Tienen tantos beneficios que se han convertido en un juguete universal. Las marionetas han pasado de tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo a la actualidad, y yo creo que seguimos utilizando, y los niños tienen más preferencia también, por lo mismo que hacen sonido o sus bracitos flexibles, son más llamativos. ¿Por qué es bueno jugar con marionetas? Lo bueno de las marionetas es que permite que los niños y niñas se expresen libremente, pueden inventar diferentes historias, crear personajes, presentar aventuras y situaciones. Además, es entretenido y muy pedagógico. Nos enseña muchísimas cosas y aspectos de la vida que serán fundamentales en el futuro. En este sentido, las marionetas ayudan a crear enormes beneficios, potencian la comprensión del lenguaje, trabajan la lógica y la memoria. Crean enormes beneficios, ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad. Podrán desplegar todas sus ideas y sus fantasías creando sus propios cuentos e historias. Potencian la comprensión del lenguaje, aprenden a crear historias con sentido, descubren nuevas palabras, lo que les ayuda a ampliar el vocabulario, potencian la concentración y crean historias que son realmente divertidas y entretenidas. Además, inculca en valores sociales y les ayuda a potenciar la concentración. Por todo ello, las marionetas suelen ser muy utilizadas como recursos educativos. Trabajan la lógica y la memoria. Interpretan un papel, ponerse en la situación de otra persona. Por eso el niño tendrá que atender las situaciones, razonar y recordar todo lo que sucede en lo que trabaja. Crear una historia con sentido y que pueda continuar.
Gracias, compañeras, profesora. Pasando con mi compañera Jennifer Chupingawa. Creo que tampoco no está mi cita. ¿Quién lo va a leer? Voy a Yulisa y a ver, para leer. A ver, Ya. hable. ¿Para qué nos sirven las marionetas en la educación inicial? Las marionetas ayudan a desarrollar la imaginación de los más pequeños, además de estimular su capacidad de concentración y coordinación ojo-mano. También son perfectas como recurso educativo, puesto que los niños y niñas pueden aprender mientras se divierten contando e inventando historias. Otra de las ventajas es gracias a su tamaño compacto, se pueden transportar de manera cómoda y práctica a cualquier lugar, por lo que es un juguete para llevarlo siempre. Desarrolla la creatividad y la imaginación. Puede ser empleado por los niños para crear sus propias historias. Son ellos los que deciden qué dirán las marionetas o qué acciones representarán. Esta actividad que invita a que su imaginación de los pequeñitos vuele, ¿no? Uno de ellos dice, ¿no? Incrementa la capacidad de atención y aprenden además jugando. Compañera René Ramos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, compañera. A ver, vamos a hablar sobre qué tipos de marionetas existen. Existen diferentes tipos de marionetas y en diferentes formas con creatividad e imaginación. Tenemos la marioneta de hilos, que consiste en la manipulación de las cuerdas que sostienen al muñeco elaborado, ¿no? Utilizando hilos y una mano de madera, su cabeza de trapo, también conocido como marioneta de cuerdas, controladas por cuerdas, y cuando hacen su presentación, la escena llamará la atención de las personas y hará sonreír al más serio. También tenemos las marionetas de dedos, controladas por los dedos, por lo que actualmente son las más demandadas porque son fáciles de manejarlas. También contamos con las marionetas de varillas. Son activas desde abajo con ayuda de varitas delgadas y también con palitos de chupetes, ¿no? Se hacen con cartón y reciclados también. Y también tenemos las marionetas de papel, que nos permiten crear, ¿no?, personajes y así poder presentar historias en situaciones y aventuras. Eso sería todo, compañera. Compañera Edith. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Siguiendo con la exposición. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se te escucha. Ya. La importancia de las marionetas para los niños de nivel inicial. Las marionetas son muy importantes para los niños de inicial, ya que estimulan el desarrollo del lenguaje, la creatividad, la expresión emocional, el aprendizaje interactivo y las habilidades sociales de manera integral y divertida. Las marionetas son una herramienta educativa y de entretenimiento muy beneficiosa para los niños en la etapa de educación inicial. Como punto número 1, las marionetas fomentan la comunicación verbal y no verbal, ayudando a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas, mejorar la pronunciación y enriquecer su vocabulario a través del diálogo con los personajes. Número 2, desarrollo de la creatividad. Las marionetas inspiran la creatividad y la imaginación en los niños, permitiéndoles inventar historias, crear personajes y escenarios, y explorar nuevas ideas de una manera lúdica y divertida. Número 3, fomento de la expresión emocional. A través de las representaciones con marionetas, los niños pueden expresar sus emociones
identificar y comprender los sentimientos de los demás y desarrollar habilidades emocionales y sociales, que son muy importantes, ¿no? Punto número 4, aprendizaje interactivo. Las marionetas ofrecen una forma interactiva de aprendizaje, donde los niños pueden participar activamente en las historias, resolver problemas, aprender conceptos educativos y valores morales de manera dinámica y participativa. Punto número 5, desarrollo de habilidades sociales. Al interactuar con las marionetas y otros compañeros, los niños practican habilidades sociales como escuchar, cooperar, compartir ideas y trabajar en equipo, promoviendo la empatía y el respeto hacia los demás, ¿no? Todas estas manifestaciones, ¿no? Con respecto a las marionetas, ¿no? Por ejemplo, si es que en este caso usamos lo que es marionetas de mano, ¿no? Nosotros, como quien dice, los que vamos a usar las marionetas debemos de usar una voz adecuada, ¿no? Para poder emitir en los niños la idea del personaje, ¿no? Por ejemplo, los niños ya, ellos se imaginan, con la voz nada más, si es que le vamos a hablar de una manera pequeñita, o sea, como un niñito, ellos se imaginan un niñito. Si le vamos a hablar como un monstruo, ellos van a imaginar un monstruo, ¿no? Muchas gracias, Miss. Miss, disculpe, vamos a presentar nuestras marionetas que hemos hecho todas las compañeras. Sí, Ahí le doy el estamos paso. fuera de la hora, a ver, vamos. Ya, chicas. Miss, no sé si se visualiza. En este caso yo hice la marioneta de No, papel. no se visualiza, hija. Retira el PPT para que pueda verse. Ya, ok, Miss. Me retira el login. Ya. Ahora sí, Miss. En este caso, he hecho la marioneta de papel, ya, pero implementando un poco las varillas. Ya, y he hecho como un cóndor que aletea, ¿no? Ay, qué bonito. Ahí. Está bonito. Doy el pase a la siguiente compañera que va a presentar. Compañeras, yo hice de cartón, de papel de colores. Ay, qué bonito. No sé si le logran ver. Sí, sí, se ve. ¿Cómo lo mueves? Sí, se mueve para un lado y para el otro, mira, una muñequita. Ay, qué gracioso. Muy bien. Está bonito. Se intentó, muy bien. Este es el mío, Miss. Solamente he hecho así de papel de colores, el lobito. Los Y este es de lana. Son dedales. ¿Lo has tejido tú? No creo, sí. Más o Muy bien. menos. ¿Alguien más? La chica Está otra que bonita iba a la presentar. marioneta del cóndor, ¿no? Sí, está hermosa, Interesante. Miss. Muy bien. ¿Algo más, chicas? Yo hice mi cigüeña ¿me ve? Sí, sí se te ve. ¿No se ve mí? Sí, no se ve. Se te ve, Es mi pero bien cigüeña lejano. por el mes patrio, Miss. Ah, chiquitita. Dice que es un recuerdito o una marioneta. Sí, es como el que tiene mi compañera de palito de... Con chupete. Ah, Para niños pequeños, dicen, ¿no? De 3 a 2 años. Después son las marionetas de varillas. Muy bien, chicas, gracias. Suben el trabajo y las fotos de las marionetas para que sus compañeras lo puedan tener como ejemplo. Suban el trabajo, grupo 5, marionetas, y la próxima semana, si ya no hago clases, solamente voy a escuchar al grupo 6, al grupo 7, y hay un grupo 8, ¿verdad? Que le dimos gigantáforas. ¿Estoy bien? ya, misita, gracias. Muy bien, gracias, felicitaciones, Gracias. felicitaciones, muy bien. Un tema muy bonito, interesante y muy amplio. Muy bien, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo lunes, a todas las que ya trabajan en aulas. Feliz Día del Maestro, que Dios las bendiga un montón. Cuídense. Muchas Ya, gracias. igual bendiciones para Feliz día, usted. maestrita, para usted Feliz día también. también, Miss. Gracias. Pásalo Muchas bonito, pásalo bonito. Igual ustedes, chicas, bendiciones. Que Dios, que buenas Dios me Pero las no bendiga. pude contarle mi anécdota, mijita. Ya la próxima semana. Bendiciones, Aurelia.